Hola, hola, buenas tardes. Ya son las 6, ya empezamos a conectarnos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos otra vez. Vamos a ver el sexto monte el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras clases y vamos a buscar la dirección del Espíritu porque al final de nada sirve que nosotros hablemos si no habla el Espíritu. Es a quien realmente nos interesa escuchar. Señor, te damos gracias. Yo te bendigo porque sé que siempre estás con nosotros y te pido en el nombre de Jesús que seas tú el que hable, el que dirija, que donde quiera que haya una persona que escuche, Señor, tu voz, ahí estés tú, toque su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar acerca del monte de la educación. Como lo hemos estado viendo, hay 7 enemigos de los que hay que vencer. Y dentro de este monte el enemigo a vencer se llama el amorreo, que significa jactancia y orgullo. Voy a relacionar mucho esta clase con una clase que estuvimos dando acerca de cómo educar a los niños, educando para trascender, aunque le vamos a agregar mucho de la parte del espíritu a esta clase. El principado es Belcebú, que quiere decir el señor de las moscas. El señor de las moscas, porque las moscas van sobre todo aquello que está podrido. Y Belcebú es quien gobierna esta parte del monte de la educación. El monte de la educación, pues podremos decir que lo necesitamos, que es bueno, pero el pensamiento básico del monte de la educación principalmente es el humanismo. Su hermano es el ateísmo, entonces tenemos que revisar muy bien qué es lo que está pasando ahora con quién está educando a nuestros hijos. Entendemos perfectamente bien que nuestros hijos necesitan alimentar la parte de su alma y el conocimiento, pero a veces nosotros pensamos que debemos dejarle todo a la escuela y no hacemos un gran trabajo en esta parte. Pareciera que ha habido un distanciamiento entre la educación que los padres y la formación que tienen que dar los padres y lo que tienen que hacer en la escuela. Y a veces pensamos que la escuela es donde los van a educar, el internet es quien los va a educar, porque además pues, los chamacos siempre están metidos en el internet, están metidos en el teléfono, y son ellos quienes dejamos que dirijan la mente de nuestros hijos, de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado y vamos a aprender mucho de esto. ¿Saben por qué? Porque la parte de la educación y la formación de nuestros hijos es responsabilidad principalmente de los padres en la parte de la formación. Si no, va a haber una deformación. Y cuando ellos llegan adolescentes, nos estamos dando de topes, pero ¿en qué me equivoqué? Pero no es que tú te hayas equivocado, el problema es que dejaste que todo el mundo educara a tus hijos cuando eres tú quien tiene que hacerse responsable de esta educación. ¿Qué sucede ya cuando ellos están llegando empezando desde la secundaria, después la prepa y luego la universidad, pero todavía? Hay un énfasis en el principio básico de toda la educación superior, es el humanismo. El humanismo donde el yo es el que tiene que ser exaltado a su máxima expresión. Recordemos que cuando estamos hablando de los montes, estamos hablando de que son lugares que nosotros tenemos que conquistar. La tierra prometida que Dios nos dio es tomar autoridad sobre estas situaciones, pero pareciera que no lo hemos entendido. Pareciera que como iglesia, como personas que conocemos a Dios o como cristianos, nos hemos olvidado, pensamos que todo lo que tiene que ver con el cristianismo es solamente evangelizar, traer gente a la congregación, restaurar a aquellos que vienen caídos, pero hay mucho más dentro del cristianismo. El Señor vino a establecer su reino. Él vino a hablarnos de su reino y nos dijo que tomáramos posesión y conquistáramos. Esa es la razón por la que estamos aquí. Pero nosotros hemos dejado que conquiste el enemigo. Más adelante vamos a hablar acerca de esto, pero sí te voy a decir algo. Si, si tú no estás educando a tu hijo en la parte del cristianismo, lo suficientemente sólida su educación, es muy probable que cuando llegue adulto, él ya no siga con el camino. ¿Por qué? Porque le van a meter demasiado humanismo y demasiado ateísmo a la parte de su educación. Yo me acuerdo cuando estaba en la vocacional y tomé ética, era una cosa impresionante. Llegó un momento que me confundían a pesar de que ya tenía yo las bases cristianas, había tenido bases cristianas bastante fuertes, pero era tan fuerte la influencia de la maestra en ética que sí llegó un momento en que yo me confundí.
Me acuerdo que un día llegué a la iglesia y le dije al pastor que estaba en ese momento, le dije, ore por mí, porque tengo mucha incredulidad, creo que Dios no existe. Cuando mi vida y mis bases habían sido cristianas, pero había sido tan ruda la filosofía de la ética de esta maestra, que de plano movió todos mis esquemas. Y entonces oró por mí, reprendió un espíritu de incredulidad y yo fui libre. Desde ese momento ya no hubo manera que esta maestra me confundiera. Pero sí son espíritus los que se mueven dentro de la educación. Y no estoy diciendo que la educación esté mal, ni que no vayan a la universidad, no vayan a confundir o no se vayan a equivocar con lo que estoy diciendo. Es muy importante que sus hijos sean lanzados como saetas en sus manos, pero sí con bases cristianas. Sí con bases en las que nosotros como padres tenemos que preocuparnos, porque ellos sean lo suficientemente sólidos para que cuando ellos estén haciendo ya una carrera, no se vayan a confundir y no se vayan a perder y no se vayan a alejar de las bases cristianas que se les han dado. Otra parte otro pensamiento básico es el liberalismo. Se les ha metido que ellos pueden hacer lo que quieran. El liberalismo habla de que te permite creer en Dios sin tener que aceptar los estándares de moralidad que se hablan dentro del cristianismo. Ellos pueden aceptar lo que sea y hacer lo que sea, ¿sí? Y sin embargo pueden seguir creyendo en Dios. Mucho cuidado con eso, porque las bases de moral que tú les des, en todos los sentidos, es lo que los va a mantener firmes estando dentro de la escuela, dentro de la educación, la carrera que vayan a tomar, sin alejarse de esto. El individualismo, bueno, ese es algo que está rudísimo. ¿Por qué? Porque primero eres tú y después tú. Eso se está enseñando en todas partes, en todas las escuelas. Estoy de acuerdo que se habla acerca de levantar la autoestima. Estoy de acuerdo en que sí es importante que los niños sepan que pueden, ¿sí? Pero no yo voy a llegar, aunque me tenga que trepar encima de quién sabe cuánta gente, dañar a quién sabe cuánta gente, lastimar a la gente que está a mi lado. Ese es el individualismo, de lo cual tenemos que tener mucho cuidado, porque los principios básicos del Evangelio es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Eso no hay manera de que eso sea enseñado. Eso tú no lo escuches. Que si te dan la mejilla pongas la otra. Bueno, olvídate, eso es como lo peor que puede haber dentro del cristianismo. Y el individualismo te hace golpear todas esas bases y toda esa parte que tú le enseñas a los niños desde pequeño. Si tú no refuerzas en tu casa todo el tiempo todos los valores cristianos que se han enseñado desde el principio, es muy fácil que al rato, con toda esta filosofía que se enseña dentro de las escuelas, de las preparatorias, de las universidades, tu hijo se aleje. El hedonismo es el ego a su máxima expresión. Tenemos que tener mucho cuidado porque dentro de esto, pues ahora que los chicos ya no quieren compartir con una pareja, esto de que pues ya dicen, no, pues es que si voy a tener que aportar en mi casa, si me caso y voy a tener hijos y voy a tener que compartir. Y luego si lo llegan a hacer, hay una lucha que dura bien poquito los matrimonios, porque ya no están dispuestos a darse. Para que se mantenga una pareja, tiene que haber un equilibrio. Pues dentro del hedonismo que se enseña es tú, tu vida, yo la mía, y las parejas no pueden vivir. Los principios cristianos dicen otra cosa. Por ejemplo, el principio cristiano le dice al esposo que debe amar a su esposa. Y a la esposa le dice que debe respetar al esposo. Esos son principios cristianos básicos para que un matrimonio dure. El esposo tiene que dar amor, porque la mujer lo que necesita es amor. Y la mujer le tiene que dar respeto, porque las mujeres normalmente nos queremos subir a las barbas. Entonces, cuando se pierde ese equilibrio, la mujer hace lo que quiere y no hay valor ni respeto. Y el hombre no ama, el hombre se ama a sí mismo, pero no ama a su pareja. El matrimonio está destinado a perderse. Son valores cristianos, el hedonismo no lo enseña. Te enseña otra filosofía totalmente diferente a esta. Pero la Biblia, esto que tengo aquí enfrente, esto es la palabra de Dios y es el manual del fabricante. Dios nos dijo cómo vivir aquí.
Dios nos dio las bases para que podamos ser felices. Y aunque mucha gente esté en contra de muchas de las cosas que están escritas aquí, esto es lo que nos da el camino a la felicidad y a poder ser llenos. Pero ahora vemos tanto vacío en el corazón de estos chicos que están llenos de ansiedad, llenos de angustia. Están metidos totalmente en la computadora y se olvidan de que existe un mundo enfrente. Y eso tiene mucho que ver con el hueco que ha quedado por no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, todo esto es el monte de la educación. La educación en sí es buena. Ellos tienen que ser educados dentro de lo que es la universidad, tienen que hacer sus carreras, claro que sí, porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos que llegar a ese monte, pero teniendo las bases claras de lo que es la palabra de Dios, bases claras de la moral y del cristianismo. Entonces, vamos a ver algunos de los retos con los que los chicos se encuentran en este monte. Esta es parte de la enseñanza que dimos en Educar para Trascender. ¿Qué son ahora los chavos? Los chavos ahora nos encontramos con los migrantes digitales, que es una generación como la de nosotros que nos está costando como que aprenderle esta parte de la tecnología. También en este momento nos encontramos con los millennials, que los millennials, estamos hablando de ya nacieron con chip, y ellos mueven muy bien las comunicaciones, ya no tienen ningún problema con las comunicaciones, pero ellos han vivido ya bajo este esquema de lo que hemos hablado anteriormente sobre la educación. Están los nativos digitales, que es la nueva generación del después de los millennials, que ya son muy, ¿cómo les diré? Ya tienen muy fácil la parte de la tecnología. Los nativos digitales, bueno, una niña de 3 4 años le das un celular y sabe perfectamente cómo meter una clave, sabe cómo meterse a las aplicaciones cuando tienen 3 o 4 años. Es impresionante lo que estos niños ahora pueden hacer. Se les facilita muchísimo la tecnología porque nacieron bajo ese esquema. Qué complicado y cuánta sabiduría necesitamos como padres, que somos migrantes digitales o que yo diría que somos inmigrantes, porque a mí me cuesta un buen la parte de la tecnología. ¿Qué les digo a personas que ya tienen 60 años? Bueno, o sea, realmente es complicado, sí es complicado. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos migrantes digitales, trabajamos y tratamos de darles valores y enseñanzas bíblicas y evangelizar y llevar la palabra de Dios a millennials y a nativos digitales? El reto que tenemos como obreros del Señor está muy rudo. Si el Espíritu Santo no es, si no estamos pegados al Espíritu Santo como lo hemos venido hablando todo el tiempo, es muy complicado que ellos nos escuchen. ¿Cómo son ellos? Ellos buscan la inmediatez, una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque ya no es como nosotros, ¿verdad? Que íbamos a la biblioteca, buscábamos en algunos libros lo que nos mandaban a hacer en la escuela. No, ellos agarran y ponen en el internet, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Y cómo se habla? Y en 2 segundos tienen respuesta. Si tú quieres sentarte a enseñarle la palabra de Dios, no te quieren escuchar. Es un reto verdaderamente que el Espíritu Santo solamente nos puede guiar para llevarlos a mantener sus valores bajo este esquema. Ellos quieren todo rápido, que rápido resulte. A veces tenemos que orar mucho para que haya respuesta de parte de Dios. Tenemos que orar muchísimo para que el Espíritu Santo nos dé respuestas y, y este y nos pueda decir cómo guiarlos al Evangelio. Tenemos que ser muy ágiles mentales y pedirle sabiduría al Espíritu Santo para poder enseñarles los valores morales a los niños. Ellos buscan la inmediatez, son intolerantes a la frustración. Como han vivido de alguna manera un mundo más rápido, no toleran que se les diga que no. Y luego a veces también es algo bien diferente entre nuestra cómo nosotros fuimos educados como ya adultos ahora y ahora ellos. ¿Por qué? Porque nosotros sí la sufrimos, ¿no? Nosotros tuvimos que abrirnos paso prácticamente en todo. Ellos no, ellos tienen todo a la mano. Tienen absolutamente todo a la mano. El internet, la música, el radio, el teléfono, todo es rápido, todo es rápido. Que cuando se les dice no a algo son intolerantes a eso. Y aparte, nosotros somos a veces padres paracaídas, que les resolvemos todo.
no queremos que le batallen ni tantito, estamos todo el tiempo resolviendo. Entonces cuando ellos se encuentran con un problema, no saben resolverlo. Ya se están cortando las venas, ya se están suicidando con la primera piedrita que se encuentran en el camino. Qué difícil es las nuevas generaciones. Es muy complicado. Hay un distanciamiento. Y de veras, la Biblia dice que la ciencia aumentará en los últimos días de tal manera que seremos como dioses. Eso dice la Escritura. Entonces, ahorita sí está bien rudo porque ellos literalmente resuelven todo con la tecnología, pero si se les presenta un problema no saben cómo manejarlo. Hay un reto muy grande que tenemos nosotros como antiguas generaciones para poder llevar a estos niños a conocer al Señor, a estos jóvenes a conocer al Señor. Están hiperconectados. Todos, o sea, yo veo como mi hijo está jugando con chamacos que están en Rusia, está jugando en la computadora y dicen, no, es que estoy jugando con tal persona en tal lugar. Y ¿cómo estás jugando con alguien que está en Rusia? ¿Cómo estás jugando con alguien que está en Estados Unidos? ¿Cómo suceden esas cosas? Eso, bueno, en nuestros tiempos no había forma. Estos son los desafíos que tenemos ahora en la educación, de lo cual nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, si tu Espíritu Santo, porque Él es el que convierte de pecado, de justicia y de juicio, Él es el que entrando en nuestro corazón hace cambios en nuestra vida, Él lo hace. Y si nosotros no buscamos sabiduría de Dios, estamos conectados con el Espíritu Santo, es muy complicado que nosotros tengamos resultados positivos. Es un reto, es un total reto la educación, pero tenemos al Señor y el Señor es el que nos llena de sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos acerca de Moisés? Cuando estaba haciendo el arca, el Señor trajo a personas llenas de sabiduría y de inteligencia para poder hacer los diseños del arca que lo hicieron perfecto. Bueno, fue tan perfecto que cuando hicieron el candelabro de oro, por ejemplo, que era totalmente de oro, que tenía sus copas, tenía sus flores, sus frutos, sus almendras, todo eso tenía 12 cada brazo y eran 7 brazos. No se oyó un solo martillazo dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios depositada en esas personas era tan grande que pudieron hacer la formación de todo eso sin que se oyera un martillazo, porque eso no se podía permitir. Así como existió esa sabiduría para ese tiempo, debe existir para nosotros esa sabiduría para poder llevar y poder vencer en el monte de la educación. ¿Qué quiere hacer el principado? Desviar a nuestros hijos de Dios. Al final, lo único que está buscando es alejar lo más que pueda a nuestros hijos de Dios. Alejar a los jóvenes de Dios, alejar a los niños de Dios. O sea, todas las filosofías que se enseñan dentro de esta parte educativa es para alejarlos de Dios. Sin una base buena estamos destinados al fracaso. Pero el Espíritu Santo puede hacerlo. Vamos a seguir. Les voy a decir cómo aprenden los niños. Vamos a ver primero. Otro de los desafíos que tenemos como sociedad mexicana es que el permisivismo. El permisivismo, ¿verdad? El permisivismo es que a ellos todo les es permitido y nosotros se los permitimos también. Porque todo el mundo lo hace, pueden oír el reggaetón, que es la cosa más espantosa del mundo, la cosa más espantosa del mundo, les permitimos absolutamente todo. Al vivir de una manera tan rápida, ellos a los 30 años quieren hacerse ricos. Y entonces te encuentras con jóvenes que, en lugar de estar siendo educados de esta manera, se ha movido tanto la tecnología, se ha movido tanto lo que hemos visto ahorita, que a los 30 años ellos ya, si no son ricos o ya tienen algo, entonces empiezan a delinquir. Nos encontramos con jóvenes de 18 años que ya están en las cárceles de Sonora, de Sinaloa, que dicen que ya son sicarios. Pero ellos dicen, yo matando 5 personas, yo ya me hago rico. Imagínate el reto que tenemos ahora. Los padres paracaídas que todo les permiten y los quieren salvar de todo. Hay una total falta de compromiso, precisamente por lo que vimos. Como han sido educados como hedonistas, ellos no se comprometen más que con ellos mismos. Y yo lo veo muy fácil, o sea, los chicos ya rápido quieren independizarse,
tener su propia casa, no compartirla con nadie, porque si la tienen que compartir, ponen sus condiciones, pero no hay un compromiso, como lo vimos ahorita con la pareja. Los matrimonios duran muy poco. Todo eso ha desviado, el enemigo se ha encargado de hacer un verdadero monstruo. La gente vale por lo que tiene, esa es otra cosa que se ha hecho de la educación que se está recibiendo ahora unos verdaderos monstruos, de los cuales tenemos que pedirle sabiduría al Espíritu Santo para llevarlo. Vamos a ver cómo aprenden los chavos. A ver. El ministerio, que dentro de los 5 ministerios que se tiene que desarrollar dentro de esto es el ministerio de los maestros. Los maestros tienen una parte fundamental dentro de la educación. Y estoy hablando de los maestros cristianos, desde la escuela dominical, los maestros que están impartiendo Yo sé que los padres lo tienen que hacer, pero también los maestros, el ministerio de los maestros es impresionante. Estaba yo viendo un video que me llegó de un maestro que se puso a visitar a sus alumnos, ahorita dentro de la pandemia, obviamente bien tapado, y llegaba como repartidor de pizza. Fue algo bien impresionante porque realmente sí necesitaba impactar la vida de sus alumnos. Entonces él llegó como repartidor de pizza con su tapabocas, los niños no vieron que era él, y entonces presentaban les daban una pizza y ellos decían, no la pedimos. Alzaban la tapa, la alzaba y estaba una foto de él con los niños. Y los niños veían que era su maestro y se volvían locos de emoción. Y después él se tomaba una foto diciendo que el Señor los ama. Es una cosa impresionante porque eso difícilmente sucede en este tiempo. O sea, el tomarse el tiempo de la dedicación, de tomar una foto, de llevarles una pizza, de visitarlos, de orar con ellos, de mostrarles el cariño y el amor que Dios les tiene, eso estoy segura que transformó la vida de los niños. ¿Por qué? Porque ese maestro lo van a recordar para toda su vida y las enseñanzas de él igual. Pero nosotros queremos que todo se exprese, no nos preocupamos y sobre todo no damos amor. Esta es estamos viviendo generaciones que están totalmente desligadas de lo que es el amor. Están hiperconectados con la parte de la tecnología y la tecnología es fría. Pero el amor, ¿dónde está? Yo veo ahora, por ejemplo, tengo una amiga que tiene una escuela que ve estas clases. Susi, te mando un saludo. Tuvo a su nieto con problemas de déficit de atención y algunas otras situaciones. Y ella tiene una escuela, ella tiene una kinder, primaria y secundaria, por la que oramos para que pueda salir de todo esto que está pasando. Y al tener a su nieto bajo este esquema, ahora se ha dedicado dentro de la escuela a impartir clases, a darle atención personalizada a los chamaquitos que tienen déficit de atención. Mi hijo nació con déficit de atención y ¿saben qué? No supimos nunca que lo tenía. Ha tenido algunas situaciones y por eso ha tenido muchos problemas en la parte de aprender. Él aprende, él es un genio, literal es un genio, toca varios instrumentos, compone música, pero en la parte educativa él tiene que ser autodidacta y tiene que hacerlo, no lo puede aprender dentro de un salón de clases con compañeros. Y no hubo nadie que nos pudiera ayudar cuando mi hijo estaba chico. Ahora Susana se ha dedicado con todo el cariño del mundo a trabajar con estos niños y a darles una educación especial. Pero, y de veras que lo hace con todo su amor, esa es la clase de maestros que se requieren en este tiempo. Ahorita estábamos diciendo el reto de impactar a esta generación. No la podemos impactar si no es a través del amor. Creo que el Señor nos dejó perfectamente la fórmula para hacerlo. Darles mucho, mucho amor. Darles ese interés que ahora ellos no tienen. Los maestros dan sus clases, no les importa si aprendieron, si no aprendieron. No hay esa conexión entre maestro y alumno, de manera que se pueda realmente aprender el amor de Dios bajo este esquema. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Dice la Escritura, bueno, te lo digo de memoria, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. A veces tomamos como muy a la ligera el enseñarles la palabra.
Como que ya nos da flojerita ya que se vayan a acostar, han estado muy latosos hoy y no nos tomamos el tiempo para enseñarles la palabra, para instruirlos en las cosas que tienen que ver. Cuando cometen un error, para sentarse con ellos y hablarles con la palabra y decirles el error que cometiste, mira, aquí está la escritura y esto es lo que dice la escritura con respecto a cómo lo tienes que corregir. No nos tomamos el tiempo para hacerlo, pero el mundo sí lo va a tomar, ¿eh? En las escuelas sí va a haber alguien que se va a tomar el tiempo para desviar a tu hijo. Sí va a haber alguien que se va a tomar el tiempo para enseñarle cosas que no tiene que aprender. Cosas que tú no le enseñaste, papá, mamá. El Espíritu Santo nos tiene que enseñar. Y tenemos que hablar ahora un nuevo idioma, que es el idioma del Espíritu, el idioma del amor, para que ellos nos podamos conectar con estas generaciones. Tienes que darte cuenta que cuando tú quieres enseñar a un niño, tienes que darte cuenta que hay niños que aprenden a través del hemisferio izquierdo y otros que aprenden a través del hemisferio derecho. En la parte del idioma, vamos a ver los que aprenden con el hemisferio izquierdo, el idioma, ellos aprenden con palabras, son analíticos, son secuenciales, llevan un orden, tienen un orden mental. Cuando preguntan qué, observan. El modo de aprendizaje es observar. Están viendo, están mirando, están aprendiendo. En la perspectiva son objetivos y en la expresión son lógicos. Todos los que aprenden con el hemisferio izquierdo tienen estas características. Llegar al evangelio con amor les sirve a los del hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a través de imágenes. Les empezamos a enseñar con dibujos. Ellos son intuitivos. Todo es así como por sensaciones. Las sensaciones son las que nos hacen que aprendamos. Son intuitivos, son simultáneos, expresivos, como que lo captan de una forma. No sé si has visto mucha gente que aprende con el hemisferio derecho. No se aprende todos los vocabularios en inglés. Con una o dos o tres palabras que hayan captado de alguna oración, con ellos ya forman su oración en su cabeza y son simultáneos. No, los que aprenden con el hemisferio izquierdo son secuenciales, tienen que aprender absolutamente toda la línea para poderlo hacer. Los del hemisferio derecho preguntan por qué y cómo. ¿Por qué? Porque necesitan una estructura, tienen que formar su estructura. Cuando los del hemisferio izquierdo, la estructura la forman en automático. El modo de aprender es participar. Ellos, si tú nada más estás hablando, y no dejas que los del hemisferio derecho participen y entren en un diálogo, difícilmente se les va a quedar todo lo que tú enseñaste. Ellos son subjetivos, ¿sí? Aprenden el aire. Y yo les digo porque todo esto me queda. Yo definitivamente tengo todo con el hemisferio derecho. Yo desde el aire puedo aprender. Sin embargo, los que están con el hemisferio izquierdo no tienen que ser total y absolutamente abstractos. Tienen que aprender objetivamente con, con cosas físicas. Y bueno, en la parte de expresión, son creativos. Todo el tiempo están creando en su cabeza, sueñan mucho, tienen muchos sueños, tienen muchas ilusiones, que no pasa con los del otro hemisferio. Los del derecho es bien fácil que sigan al Señor y aprendan lo que tú les estás diciendo con amor. Los del izquierdo no, fíjate, porque son muy lógicos. Entonces cuando les hablas de las cosas del espíritu, pues te dicen, no las entiendo. Es como que las mujeres somos más del derecho y los hombres como más del izquierdo. Por eso ves más mujeres en la iglesia que los hombres. Pero cuando el Espíritu Santo toca a los que aprenden con el hemisferio izquierdo, van a ser apasionados por el Señor, porque lo encontraron, porque encontraron la lógica del Evangelio, encontraron la lógica de la Escritura y van a ir tras el Señor con toda la pasión del mundo. Entonces, tienes que entender bajo este esquema cómo aprenden tus hijos. Maestro, si eres maestro, tienes que darte cuenta cómo aprende y en base a eso formar tus clases, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no realmente podamos, para que realmente llegues a tocar su corazón. Los del hemisferio izquierdo hay una palabra en Hebreos 11:6 que dice,
Vamos a leerla. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ellos necesitan una manifestación del Espíritu en sus vidas, cosas que realmente vean que son que realmente se encuentran. Yo les voy a decir, yo conozco una persona así que es totalmente lógica, que es, de veras decir, te dicen, no puedo creer en la palabra. Pero fíjense que, como está muy cerca de mí, ha visto los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y el otro día me decía, estoy tratando de creer en Dios de una manera diferente, porque él dice que cree en Dios, pero no cree en la palabra. Pero a mí me sorprendió mucho cuando me dijo, estoy tratando de creer en Dios de una manera diferente. Estoy tratando de verlo de una manera diferente, porque pues él realmente dice que ha visto algunos milagros de Dios en su vida, pero estando cerca de mí ha visto un chorro de milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y ahí es donde él se choquea con las cosas que él cree y las cosas que Dios está haciendo con alguien que yo soy subjetiva, sueño, soy intuitiva, es diferente la forma. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces las personas que son lógicas les cuesta mucho trabajo llevar a su espíritu y llegar al corazón, porque todo lo quieren mentalizar y saben que la fe no se puede mentalizar. La fe es totalmente subjetiva. Sin embargo, el Espíritu Santo puede hacer milagros en la vida de ellos y para eso necesitamos doblar nuestras rodillas. Vamos a ver qué dice Mateo 13:44. Aquí Jesús le estaba hablando a gente que piensa con el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque dice que él les enseñaba a través de parábolas y sin parábolas no les hablaba el Señor. Dice aquí, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual el hombre que lo halla lo esconde de nuevo y gozoso por ello vende todo lo que tiene y se va al campo. Bueno, esa no, pero sí te lo digo. Y Jesús les dijo que sin parábolas no les enseñaba. No les enseñaba, él les enseñaba todo a través de parábolas, a través de imágenes, a través de historias, y así es como la gente aprendía. Entonces, esta es la forma en la que el Espíritu Santo te puede revelar, maestro de ministerios de niños, cómo tratar con tus niños. Obsérvalos, míralos. ¿Sabes que en estas generaciones que estamos viviendo ahora no miramos? Es una cosa bien, bien tremenda porque mirar es conocer. Tú llegas a un semáforo y te paras en el semáforo y empieza el limpiador ahí y sabes que no lo miramos. Ahora que estuvo la pandemia, que nosotros traíamos, eso yo me di cuenta. Cuando estuvo la pandemia empezamos a repartir a la gente que tenía necesidad algunas despensas, entonces traíamos en el coche. Y sabes que yo venía entonces mirando, porque yo decía, ¿quién realmente necesita esto? Me paraba en un semáforo y veía al de los chicles que estaba vendiendo. Entonces le decía, no te voy a comprar chicles y no te voy a dar dinero, pero ten la despensa. ¿Y sabes qué? Muchos de ellos casi se ponían a llorar. Pero yo los volteé a ver a los ojos, no los miramos. No miramos a nuestros hijos. Estamos mirándonos a nosotros mismos, nuestros problemas, nos volvemos introvertidos, estamos adentro pensando y no miramos a los demás. Cuando tú miras, cuando tú observas, entonces te das cuenta de la necesidad del otro y entonces actúas en consecuencia a. Observemos, miremos, veamos las características. Si tienes alumnos, ve las características. Si estás con tus hijos, ve cómo aprenden. Si tú quieres ser subjetivo con alguien lógico, no te va a entender, no vas a poder enseñarle y viceversa. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría porque de veras este monte se aprende con sabiduría. Este monte se vence con sabiduría. Es la forma en que nosotros aprendemos. Muy bien, vamos a ver. Nosotros tenemos que ser totalmente participantes en la educación de nuestros hijos. Tenemos que formarlos con pensamientos del reino.
Tenemos que formarlos con pensamientos del reino. Vamos a ver qué dice Mateo. Fíjate bien cómo dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un principio básico, básico, básico. Yo, yo le estaba, te voy a explicar primero. Arrepentíos. La palabra arrepentíos es cambia tu mente. Arrepentíos es cambia tu mente. No es que te tires y te rasgues las vestiduras por los pecados que has cometido. No. Es que si tú quieres aprender acerca del reino, tienes que cambiar tu mente. Tienes que aprender principios del reino. Yo estaba platicando con un amigo hace rato y le estaba diciendo, después de estudiar el reino como lo he venido haciendo y como el Espíritu Santo no ha parado de hablarme, me he dado cuenta que todos los principios religiosos que nos han enseñado es el peor engaño del enemigo, porque creemos que estamos haciendo bien y no hemos conocido a Dios y no conocemos el reino. Porque para conocer el reino tenemos que despojarnos de todo aquello que aprendimos. Creemos que si repetimos como taravillas una parte de la palabra, porque así lo aprendimos, con eso estamos haciendo bien y ya estamos conectados con Dios, y el reino de los cielos no tiene nada que ver con eso. ¿Y sabes por qué digo que es el peor engaño del enemigo? Porque lo ha disfrazado de la manera en que lo vemos como algo que estamos haciendo bien. Cuando hacemos algo malo, sabemos que lo estamos haciendo mal. Y si aún así lo queremos hacer, ya es nuestro problema. Y después nos arrepentimos, pedimos perdón y shalala. Pero peor es cuando piensas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y no lo estás haciendo bien. No hay manera. Si no cambias tu mente, si no te arrepientes, es voltearte y ir en sentido contrario. Si no te volteas, si no te arrepientes y le pides sabiduría al Señor, no puedes conocer el reino. Formemos, eduquemos con pensamientos del reino, de lo que la palabra de Dios nos dice, verdaderamente conociendo a Dios. Principios de amor. El reino de los cielos es amor, es misericordia, es justicia, perdón. No es lo que vimos que se aprende en las universidades. Si en las universidades se aprende filosofía, se aprende hedonismo, se aprende liberalismo, ¿qué tiene que ver eso con la misericordia, con la justicia, con el amor? Esos son principios del reino. Y aunque nos vean como bichos raros, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que ama, una persona que se da a las otras personas. Eso es lo más extraño de este planeta en este momento para los jóvenes. A veces están llevando una lucha sin entenderla. Por ejemplo, las mujeres ahora, peleando por los derechos de la mujer. Ellos han aprendido que sí, que sí. Yo no estoy en contra de esa lucha. Pero entonces se van al Zócalo y rompen todo y rayan todo. Y entonces, y rompen y destruyen. Y entonces, ¿dónde está el derecho, la justicia y el amor en esa parte? No la entiendo. Si tú lo enseñas con los principios básicos del reino, el arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no vas a entrar al reino y no vas a dejar que ellos entren al reino. El reino es el conocimiento de Dios, es lo que engrandece a Dios. Cuando nosotros, por eso en el Padre Nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahora nosotros hacemos nuestra voluntad, los jóvenes están acostumbrados a hacer su voluntad, nosotros mismos. Aunque nos recemos 30 Padres Nuestros, cuando nos levantamos, nos paramos y hacemos nuestra propia voluntad. No hacemos la voluntad de Dios, porque ni siquiera la conocemos. Entonces, ¿por qué oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad, porque no la conocemos, porque no aprendimos los principios del reino. Nos enseñaron que si rezamos 10 Padres Nuestros, estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso no es.
Eso no es ni siquiera conocer a Dios, no tienen ni idea lo que está diciendo Jesús aquí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando terminemos la próxima semana con el último monte, la siguiente semana me gustaría que hablemos acerca de esos principios del reino. Vamos a hablar y vamos a compartir los principios del reino para que tú puedas entender y no te quedes con dudas con respecto a arrepentirse, cambiar de mente. Ok, bueno, volteo mi mente y ¿con qué la lleno? Si vacío mi mente de todo lo que sé, ¿con qué la voy a llenar? ¿Qué es lo que Jesús enseñó acerca del reino? Porque no hablo de otra cosa. Jesús no vino a enseñar una religión. Jesús no vino a poner otra religión que se llamara cristianismo. Jesús vino a enseñarnos los principios del reino. Vino a enseñarnos a conquistar todos los montes que hemos visto. No me voy a meter más en eso hoy porque me gustaría que lo viéramos y lo platicáramos con manzanas para que después lo podamos enseñar a otros. Hagamos que nuestros niños hagan su propia historia, que conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. Eso es lo que tenemos que enseñarles y esos son principios del reino. Conozcan el bien, afuera no lo van a conocer, afuera van a conocer cosas horribles. Si dejamos que otras personas los eduquen, no garantizamos nada. Tú eres quien les tiene que enseñar el bien, amar el bien y hacer el bien. ¿Y qué vamos a lograr como consecuencia de esto? Vamos a ver el último. Emma Godoy dijo, si Dios nos dio un regalo, el regalo de un hijo, hagamos de él una obra maestra y no hagamos de ellos una obra fallida. Pueden ser los mejores médicos y ser los médicos más egoístas, intolerantes, fríos. Y entonces, pueden ser una eminencia, pero entonces, si se apartaron de Dios, si se olvidaron de su Dios, si dejaron los principios del reino, de lo que de veras quiero ser muy enfática en que tenemos que aprender los principios del reino y borrar de nuestra mente todo aquello que nosotros creemos que hemos estado haciendo bien y los resultados no han sido los adecuados. Estamos viendo vencer el monte de la educación. Para los educadores cristianos es todo un reto, pero el Señor nos llamó a conquistar. El Señor nos creó para conquistar. Se lo dijo a Adán. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y les ordenó que fructificaran y que sojuzgaran. Sojuzgar quiere decir conquistar en esta tierra. De eso te voy a hablar después. Conquistar, conquistar, conquistar. Quitarle territorio al enemigo, quitarle territorio al enemigo, quitarle territorio al enemigo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y nosotros somos parte de ese reino. Somos aquellos que tenemos que deshacer las obras del diablo. Y si nosotros ni siquiera conocemos los principios del reino, si no los estamos viviendo, no estamos deshaciendo ninguna obra del diablo. Y todo lo que se ha construido en base a la educación, eso tenemos nosotros que derribarlo. No la parte buena de la educación, sino aquella parte egoísta, fría, que ha alejado a nuestros hijos de Dios. Con esto voy a terminar, porque sí quiero que veamos una parte muy espiritual de la parte del reino, pero lo vamos a ver después. No lo vamos a ver hoy. Creo que hoy espero que hayas recibido algo de la palabra. Ya estamos subiendo nuestros videos a YouTube. Por favor, métete al canal, estando como Claudia Moreno, y dale un like para que podamos seguir subiendo más cosas y la podamos compartir con más personas. Que Dios te bendiga mucho y repasa esto, porque si tienes hijos, esto es una parte muy importante. Que Dios te bendiga y cuídate.